Cátedra Abierta, Universidad Pedagógica Nacional. Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Primer semestre del 2015. La cátedra pone en consideración la problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo. En esa medida, su horizonte de sentido es situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples configuraciones, articuladas con la historia reciente, la memoria histórica, los derechos humanos, la violencia y las matices ético-políticas que la estructuran. Lección inaugural. Contexto político y plataforma ética de la paz. Miércoles 11 de marzo. Apertura, Adolfo León Ateortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Porque esta generación provisoria y desgarrada como un viento se ha venido formando en el duro aprendizaje de soñar entre los muertos. Yo la escucho, entre ella canto, bailo y conspiro contra el miedo. Me gusta hablar con mis amigos a las puertas del día que despunta, y aunque nos acorrale una nación sombría y un puñado de muertos nos gobierne, gozamos del rayo del sol en un vaso de vino. Llevamos, quieranlo o no, una parcela de sueños en donde crecen los secretos, las secretas plantas del poema. Cátedra de Paz, un homenaje a nuestros estudiantes y maestros asesinados, desaparecidos, encarcelados. Hoy un reconocimiento muy especial a nuestro amigo y colega Miguel Ángel Beltrán. Esta Cátedra de Paz se hace posible por el esfuerzo mancomunado del colectivo equipo de trabajo Eje de Paz que venimos constituyendo en la Universidad Pedagógica, a los colegas de los cuales hace parte los colegas Víctor Manuel Rodríguez, Jorge Aponte, Doli Marcela López, Alfonso Torres, Helbert Choachí, Yarisa Merchan, nuestra subdirectora de Bienestar Universitario, Patricia Brión, al equipo de trabajo de Patricia Galindo de la Subdirección de Recursos Educativos que nos acompaña con todo este proceso de construir la memoria de la cátedra para que pueda ser vista en diferido y que podamos tener posteriormente, utilizarla como material de trabajo en nuestras clases. Este entonces es un escenario hoy que la Universidad Pedagógica, en el marco de su nuevo plan de desarrollo institucional, particularmente en un eje estratégico que hemos nombrado Eje de Paz con Justicia y Democracia. Tenemos entonces la intención de inaugurar esta cátedra pública, formación de maestros y educadores para una Colombia en paz. Nuestras finalidades ustedes lo pueden leer y escuchar además en el banner de la Universidad Pedagógica, en atención del compromiso que la universidad tiene frente a la realidad nacional. Es necesario promover de manera constante el debate académico sobre las problemáticas sociales que requieren análisis, propuestas y respuestas del saber pedagógico. Por lo mismo es que esta cátedra se pretende poner en consideración la problemática del derecho a la educación y de igual modo ser proponente en estrategias de materialización pedagógica para la enseñanza del mismo. Hoy hemos nombrado esta cátedra Contexto Político y Plataforma Ética de la Paz. Nos acompañan entonces el profesor Adolfo Ateortúa, rector de la universidad, quien hará las palabras de apertura. Continuará el profesor e investigador, columnista del Espectador, Víctor Currea de Lugo. Posteriormente hará su intervención el profesor Medófilo Medina, profesor emérito de la Universidad Nacional. Y finalizaremos con nuestra colega y subdirectora de Gestión de Proyectos, Centro de Investigaciones, Sandra Rodríguez. En el intervalo de las dos primeras intervenciones tendremos nuevamente lo que nombramos como el ritual de la memoria, dos nuevas intervenciones del tenor y de la maestra Viviana Cáceres. Invito entonces al profesor Adolfo Ateortúa. En primer lugar, registrar complacido la asistencia al evento
es una muestra no solamente del interés que tenemos en la universidad por el tema, sino también de la disposición y del compromiso para trabajar en algo tan sentido para la presente coyuntura del país. Después de la guerra, los senderos de la construcción de paz deben ser ocupados por la educación. Y esa ha sido una constante histórica. He recordado en alguna ocasión cómo el primer acto de Bolívar en Perú, luego del triunfo en Ayacucho, fue mandar a llamar a su maestro Simón Rodríguez y pedirle que iniciara la construcción de una escuela de ciudadanos en Lima. Y creemos que en las circunstancias del posacuerdo, la educación debe tomar este rumbo, y particularmente la Universidad Pedagógica Nacional debe jugar el papel que como formadora de maestros, constructora de nación, le corresponde después del fin del conflicto político armado. Hemos insistido en la importancia de la Cátedra de Paz. Es probable que no logremos un consenso o un acuerdo con quienes agencian ya el propósito del Congreso en esta cátedra. Pero desde la universidad, con universidades públicas, impulsaremos un acuerdo para que podamos presentarle al país una propuesta en lo que consideramos debe ser el papel de las universidades en la construcción de paz. En ese sentido, el ejercicio que hoy iniciamos, inscrito en el Plan de Desarrollo Institucional, contribuirá enormemente a ello. Esto, que es un camino trazado por el Plan de Desarrollo, expresa ante todo el deber misional de la universidad. Y no solamente será su compromiso con la Cátedra de Paz, como lo pueden ver y lo podrán observar en el Plan de Desarrollo, son múltiples los caminos, desde luego participativos, que se propone la universidad para el posacuerdo. Saludo pues la iniciación de esta Cátedra de Paz de la universidad. Saludo a los ponentes que nos acompañan en el día de hoy y espero seguir contando con el compromiso, la disposición, la voluntad de ustedes en esta tarea. No puedo cerrar sin hacer dos anuncios que tienen también su compromiso con este propósito, su raíz en este propósito de construir una nación diferente en paz, con justicia y democracia. En primer lugar,
anunciar con orgullo que nuestras estudiantes detenidas por el caso Lebrija son nuevamente estudiantes de la universidad. Están matriculadas y las atenderemos académicamente como el oasis que merecen en su desierto penitenciario. Era lo menos que podíamos hacer y lo hemos logrado. Y en segundo lugar, anunciar también que por fin vamos a entregarle a los padres de Óscar Arcos y de Daniel Garzón el título póstumo de licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional de sus hijos. Bienvenidos, muchas gracias. Invitamos al profesor, investigador y columnista del diario El Espectador, Víctor de Correal. Buenas tardes a todos y a todas. Le pedí a Piedad que me dejara ser telonero del profesor Medófilo Medina, que es todo un honor. Cuando se habla del debate de ética, se está hablando del debate del deber ser, y no deja de ser complejo hablar de qué puede decir uno de ética y conflicto armado, cuando el deber ser es que no haya conflicto armado, cuando el deber ser es que no hayan causas para que nos estemos matando los unos a los otros. Entonces pienso que la ética apuntaría, siendo pragmático, a cuál sería esa propuesta colectiva de administración de la polis que pueda dar respuestas decentes que eviten los conflictos. Si un proyecto de ética colectiva funcionase, sin duda se firmará rápidamente La Habana y rápidamente se empezará un proceso con el ELN. Pero devolvamos, si hubiese una lógica de ética colectiva, pues se hubiera firmado la paz en 1984, o no hubiéramos tenido la época de la violencia, ni el Frente Nacional, ni muchas otras cosas. Entonces apuntemos como a esa ética pragmática, que es de la que quiero dar algunos elementos que puede contribuir al debate del conflicto nuestro. Cuando se plantean los debates en Europa sobre ética, casi siempre termina haciéndose referencia a una cosa que yo considero relevante para el contexto nuestro, que es los derechos humanos. Y los derechos humanos no reducido a la lógica que Marx criticaba en el siglo XIX de los derechos civiles y políticos, sino a todo que hoy entendemos por derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese orden de ideas, cuando uno plantea un Estado decente, una sociedad decente, diría John Rawls, pues no está haciendo más que pidiendo una vigencia plena de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Cuando uno revisa la agenda de por qué el ELN o por qué las FARC se plantean en armas, independientemente de si hay una coherencia entre sus actos y sus agendas, debemos reconocer que sus agendas tienen muchos de esos elementos de lo que se plantea. Y cuando planteamos en términos generales las éticas y las agendas de los rebeldes que a través del mundo se han levantado en armas en muchos países del mundo, son coherentes y compatibles con los derechos humanos. Es lo que hemos visto en la resistencia palestina durante años, es lo que hemos visto en el Frente Polisario en el Sahara Occidental, es lo que vemos en los rebeldes de Tailandia o en los rebeldes de Filipinas. Es una parte de decir queremos inclusión política, social y económica. Es curioso cómo en el mundo moderno y la universidad en eso ha hecho un gran daño, las universidades, la Universidad Constitución, en hacernos creer que todas las guerras de Oriente Medio son un problema de religiosos y todos los problemas de África son unas guerras étnicas, y no es cierto ni lo uno ni lo otro. Las guerras fundamentalmente en el mundo siguen siendo un problema de exclusión política, económica o social, y mientras no resolvamos esos problemas de fondo no podemos hallar solución a los conflictos.
Y estamos en una época donde los derechos humanos existen precisamente porque no existen. Amnistía Internacional suele decir una paradoja que me gusta mucho, es cuando ellos plantean que el éxito de Amnistía es cuando tengan que cerrar su última oficina porque no haya un solo caso para pelear. ¿Sí? La vigencia de los derechos humanos, eso de lo que tanto hablamos, tiene sentido cuando no tengamos necesidad de salir a una protesta por un secuestrado, por un desaparecido, por un torturado, como sucede en Colombia cotidianamente. Y estamos en una época del derecho. Creemos en el derecho aunque no exista, tal vez por lo mismo que exista. El pacto social del año 91, que llamamos la Constitución del 91, enseñó a muchos a decir: no hay derecho a que nos pase esto, o tenemos derecho a, independientemente de si sabemos o no el detalle jurídico que alimente esa formulación, sí hay una convicción interna de que estamos en una época de derecho, y por tanto no creo que haya que inventarse una ética nueva, ni reformular ni entrar en debates éticos, sino que una ética pragmática, el plantear los derechos humanos como una alternativa, es un camino de construcción. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos del Estado de derechos humanos, no estamos hablando solo del Estado de derecho, estamos hablando del Estado social. ¿Qué evita que Europa caiga después de la segunda posguerra en un nuevo conflicto? Es el Plan Marshall. Ya sabemos que era instrumental, que correspondía a la gente de los Estados Unidos, todo lo que ustedes quieran. Pero la construcción del Estado social en Europa previno muchísimos conflictos. ¿Por qué? Porque se dio inclusión social y económica. ¿Qué es lo que hoy vemos en Grecia y qué es lo que vemos en España? La crisis producida por una exclusión social y económica, por una violación a ese pacto social que se consolidó especialmente en la Segunda Guerra Mundial, después de ella. ¿Qué es lo que vemos en la guerra de Darfur? Una política de exclusión que no tiene nada que ver con una guerra étnica y que ha llevado a algo que la Corte Penal Internacional ha llamado genocidio. ¿Qué es lo que vemos en Palestina? Una violación masiva de derechos humanos bajo la sombra de una ocupación criminal como la que hace Israel. Y en términos simplistas podemos decir que lo que los palestinos están pidiendo cabe perfectamente, y lo digo con mucha convicción, en la agenda de lo que entendemos por los derechos humanos. Por tanto, creo que los derechos humanos sí que nos dan luces para avanzar en el camino. Creo que a partir de eso podemos plantear tres debates de la ética para mirar el conflicto nuestro. Uno, la ética de las causas, sin saber exactamente, porque no he definido qué es ética y no lo pienso definir, pero creo que todos sabemos lo que no es ético, ¿no? El debate sobre no sabemos lo que es justo, pero somos capaces de reconocer cuando hay una injusticia, ¿no? Y es el afán de convencernos, y dentro de esto las élites sí que han creado un discurso de que la culpa del conflicto es de las FARC. Las FARC no son causa del conflicto, son consecuencia del conflicto. El ELN es consecuencia del conflicto. Y nos han hecho creer que es un problema de narcotráfico, cuando aquí en Colombia estaban matando personas en un conflicto armado mucho antes de los cultivos de cocaína y de marihuana. No es un problema de narcotráfico y no es una lógica de terrorismo. El daño tan terrible que hizo la lógica Bush desde el año 2001 es hacernos creer a todos los seres humanos en el mundo que el planeta se divide entre ciudadanos de bien, categoría que tampoco entiendo y no comparto, y terroristas. Y a partir de ahí hemos resuelto todo. Y a partir de ahí, desde las élites de Bogotá, desde el Parque A93, se observa de una manera diferente el conflicto colombiano. Entonces, cuando uno observa cosas como el Gini, el índice de desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre en el país, y se da cuenta que Colombia es, según las últimas cifras, creo que llegamos ya al cuarto honroso lugar de ser el país más desigual del mundo. Cuando uno le da vergüenza decir que Etiopía es más justo que nosotros, que Birmania es más equitativo que el país nuestro, frente a esa situación, cuando vemos que no más del 2% de los terratenientes son dueños de más del 52% de la tierra, la pregunta que yo me hago, la hice incluso en un curso de generales que me invitaron a hablar, y yo les dije: el problema, a mí no me sorprende que en Colombia haya guerrilla, me sorprende es que haya tan poca guerrilla. Porque es que ante una situación menos sangrante, en un país decente, de una sociedad decente, ya se hubieron levantado, y estoy hablando del derecho a la rebelión que también aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y caímos en una trampa peligrosa los de izquierda, los que nos creemos de izquierda, y es que nos echaron un cuento, y es que la reforma se hace con votos y la revolución con armas, y ahí quedamos atrapados. Y a partir de ahí desarrollamos una ética en términos de la guerra, donde colocamos los métodos por encima o por adelante de los medios.
y eso llevó a una gran militarización de la izquierda. Con esto no estoy negando el cerramiento que hubo en los 50 y los 60 de los espacios políticos que llevaron a que alguna gente tomara las armas. Estoy hablando del fetiche de las armas, en la cual se negó que hubiera caminos o la posibilidad de explorar caminos diferentes a la lucha armada. Y contra esa opción militar sí que se impone una ética de las élites, que es la élite que prima tres cosas: la seguridad, y Uribe es un claro exponente. La seguridad democrática es una expresión donde lo que prima es la seguridad, y en eso se parecen a los talibán de Afganistán. Lo importante es la seguridad como criterio. La segunda, la propiedad, y la tercera, el catolicismo. Y vale la pena preguntarnos, ya no de la teología de la liberación, estoy hablando de las élites dignas del señor procurador, cómo se plantea una lógica de entender desde una ética particular una doble moral y cómo observamos la ciudadanía, por supuesto negándola en principio. Yo creo que es importante en un debate ético empezar por rescatar la figura del rebelde, no solamente en los textos muy bien escritos de Albert Camus cuando plantea el hombre rebelde, sino en nuestra cotidianidad. Parte de un proceso de paz implica reconocer al otro. Cuando el gobierno se sienta con las FARC, le está diciendo a las FARC, así no lo diga públicamente: usted es un actor político, usted tiene una agenda, puede ser que yo no la comparta, pero lo reconozco. Y urge que lo mismo pase con el ELN. Y eso implica, además de eso, desmontar el discurso de que el ser rebelde es igual a ser terrorista. Parece que una cosa fundamental que hay que plantear es el rescate de esa entrega que hicieron los rebeldes, que tomaron las armas, que con todos los errores que pueden ser criticables, había una apuesta por una sociedad justa y un trasegar histórico que no se puede desconocer de manera flagrante. Y eso implica también, por supuesto, reconocer su agenda. Claro, esa élite de clases también nos ha enseñado esa ética de clases también nos ha enseñado una forma de ver las víctimas. Cuando ustedes discuten con la gente de las élites quiénes son las víctimas de este país, aparecen los secuestrados, aparecen los víctimas de minas antipersona, y aparecen los secuestrados víctimas de minas antipersona, y hay otra categoría que les afecta a las élites, que no recuerdo en este momento. Pero no aparecen los desplazados, no aparecen los torturados, no aparecen los sindicalistas asesinados, que Colombia sigue siendo el primer país con más sindicalistas asesinados del mundo. Entonces, hasta que no seamos capaces de tener una ética en la cual decimos una víctima es una víctima, sin ponerle apellidos, hasta que no seamos capaces de eso, yo creo que vamos a seguir encantanados en nuestro propio conflicto. Entonces, la ética de las causas del conflicto, de estudiar las causas de una manera responsable, es parte del debate que nos asiste. Yo creo que el debate que se tuvo, el profesor Medófilo escribió un artículo muy interesante en Razón Pública, la carta de Hernán Vega a Pizarro criticando la postura que tuvo en la comisión de memoria que se estableció, me parece que son luces por donde la academia tiene que caminar. La academia tiene que caminar en no renunciar a su mirada crítica y en no bajar la cerviz frente al poder. El siguiente elemento es el ética de la negociación, reconocer al otro. Negociar es reconocer al otro, y eso implica un grave problema, porque es que en Colombia las negociaciones de paz no empezaron hace 2 años en La Habana, empezaron con Guadalupe Salcedo cuando le dijeron: señor, firme usted un papel, concentre sus tropas, entregue sus armas, y luego fue asesinado. Las negociaciones de paz empezaron cuando le dijeron al EPL: señores, saquen unos delegados a Oscar William Calvo y Ernesto Rojas, y fueron asesinados. Este país pasó por un proceso de paz como el de 19, donde hay una desmovilización, una entrega de armas, un cóctel, y asesinan a Carlos Pizarro, porque varias personas de la corriente de renovación socialista terminan viviendo en el exilio o asesinados. Es muy difícil plantear un proceso de paz y creer en una ética de negociación por parte de la burguesía cuando vemos fenómenos tan dolorosos como fue la masacre de la Unión Patriótica, calificada a nivel jurídico como genocidio. Entonces la pregunta es: las élites de este país, especialmente la extrema derecha, los que ayer estaban amenazando a Iván Cepeda, a Ariel Ávila, a Carlos Velandia, ¿van a continuar con lo mismo? O sea, ¿es suficiente gesto de paz que cesen los bombardeos a los campamentos de las FARC cuando siguen las amenazas contra los dirigentes populares por parte del paramilitarismo? Paramilitarismo en que la derecha de este país sigue teniendo una responsabilidad directa. Entonces es muy difícil, y la pregunta que uno se va a hacer es: ¿hacemos una Unión Patriótica 2.0? Sería profundamente doloroso, y ya lo hemos visto.
pañuelos de marcha patriótica poniendo muertos, los del Congreso de los Pueblos poniendo muertos. Entonces aquí también nos hacemos con otra cosa que es lo de una agenda. ¿Cómo construimos una agenda ética para el país? Una agenda posible en el debate, que sea necesaria y real. Y voy a decir algo aquí que sé que algunos no comparten, y es: yo personalmente creo que las FARC le salieron muy baratas al gobierno. Y explico por qué. El punto 1, el punto de reforma agraria, es un punto que necesita la burguesía rural de este país. Ahí yo no veo ni nacionalización de tierras ni expropiación de tierras. Tiene nada que ver con la agenda agrícola del país del año 1982 que tiene las FARC. El punto 2 de participación política no dice nada que no tenga, esencialmente, la Constitución del 91. El punto 3 de persecución de mafias está bien en el Código Penal y en lo que se acordó en La Habana. Y el punto 4 de víctimas se ha hecho de acuerdo a los parámetros establecidos. Por tanto, no se ha tocado un ápice del modelo socioeconómico. Está muy bien que el conflicto disminuya y que nos vayamos a un escenario de paz. Pero hasta el momento, las élites no han pagado un ápice, esa es mi opinión personal, por un proceso de paz que está en curso. Y les aterra eso. Si les asusta La Habana, yo no me puedo imaginar cómo les asustará una convención nacional como la que plantea el Ejército de Liberación Nacional. Creo que hay otros debates éticos relacionados con la desmovilización, y eso hay que plantearlo. ¿Cuáles son las alternativas? Y ya no estoy pensando solo en los miembros de los grupos insurgentes, estoy pensando en los mismos miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se plantean razones, estrategias que sean decentes? Cambiemos la palabra ético si nos parece, desde la decencia colectiva. ¿Qué se le va a ofrecer a un sargento que lleva 15 años pegando balas, pegando tiros en el monte y que no sabe hacer otra cosa? ¿Qué se le ofrece en términos humanos? ¿Por qué? Porque finalmente hay una responsabilidad del Estado ante medio millón de personas que hacen parte de las Fuerzas Armadas. Es necesario que no dejemos agendas tan abiertas y cosas tan en congeladores que parece una colección de neveras en La Habana. Mire, Sudán y Sudán del Sur, que nos enseñó dejar puntos esenciales abiertos, lleva a que el conflicto reinicie, como ha pasado en la zona de Sudán y Sudán del Sur. Que no se nos olvide una cosa: la paz tiene enemigos, y tiene enemigos muy fuertes, y no se resuelven ni desaparecen con la firma del acuerdo en La Habana. 1992 se firman los acuerdos de Arusha en Tanzania, y los Tutsis y los Hutus se van tranquilos a dormir, y 2 años después tenemos un genocidio. Mali, se firman unos acuerdos en el año 2008, y 3 años después tenemos una guerra civil. Nada nos garantiza que porque se firme en La Habana se va a resolver el problema. Con esto no estoy llamando al fatalismo, estoy llamando a que la protección a la paz no cesa, sino que debe aumentar cuando firmemos un tratado de paz. Y frente a eso tenemos también que plantear unas éticas diferentes. No puede seguir funcionando la ética del paraco, la ética del traqueto, que eso entre comillas, por supuesto, porque yo llamaría eso una propuesta ética, como una permanente forma de leer los procesos de paz. Tenemos un grave problema, y ahí la Universidad Pedagógica tiene muchísimo que aportar. ¿Cómo le explicamos al país lo que se está negociando en La Habana? Porque hay un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, coloca un tuit y pone a pensar al país, no pone a rabiar al país, para ser más exacto. Pero hemos sido capaces de preguntarle a la gente lo que significa y lo importante y lo trascendente que son los acuerdos de La Habana. Creo que no hemos avanzado en eso. Y por último, el tercer elemento: una ética de las causas del conflicto armado, una ética de la negociación y una ética del posacuerdo, que es una palabra más concreta y más justa que decir posconflicto. ¿Cuánto me queda? ¿Sí? Bueno. Del posacuerdo es el debate y la tensión que hay entre el contrato social y la cultura política. Aquí caemos en la historia del huevo y la gallina. Si primero hacemos una cultura política que contribuye a la formulación de un contrato social justo, o necesitamos de un contrato social para que le dé pie a una cultura política. Pero ya más allá de ese debate es cómo rompemos con la lógica clientelar mafiosa en la que estamos imbuidos a muchísimos niveles. ¿Cómo hacemos desde la Universidad Pedagógica para construir ciudadanía plena? Ya con eso a mí me bastaría, ¿no? Recuerdo la famosa frase esta de Jean-Paul Sartre cuando le preguntan por los judíos, y él dice: los judíos nada como judíos, pero todo como ciudadanos. Casi que eso ya sería muchísimo. Es decir, que a los indígenas, de las negritudes, de las minorías, de las mujeres de este país se les garantizase todo como ciudadanos. Con eso ya sería un salto fenomenal
en términos de lo que tenemos. ¿Qué es lo que queremos construir en el posacuerdo? Un Estado social que nos proteja y un Estado de derecho que no nos persiga. Eso dicho de una manera un poco chabacana, pero me parece que es por ahí que se puede plantear cosas. Es necesario tener en cuenta para el posconflicto o posacuerdo 3 cosas que no se van a cumplir 100%, y esto hay que decírselo al país. 1, no se van a desmovilizar todos los guerrilleros, porque en ningún conflicto del mundo que yo conozca se han desmovilizado todos, ni en Nepal, ni en Filipinas, en ningún lado. Segundo, no se van a entregar todas las armas, porque en ningún conflicto han entregado todas las armas. Y ahí el uribismo puede estar para decir, miren, no entregaron sino el 98% de las armas. Y no se va a implementar el 100% de lo acordado. Y es importante tener en cuenta que lo acordado toma tiempo, y aquí la universidad pedagógica tiene para contribuir en lo técnico, en lo político y en lo pedagógico, y para enseñar esas temporalidades. El acuerdo del Frente Moro de Liberación Nacional, muchas gracias, se firmó en el año 1987 y no se ha implementado. El acuerdo de paz en Asia se firmó en el año 2004 y 11 años después no se ha implementado. Entonces me parece terrible, porque los enemigos de la paz van a insistir en que la paz no se ha implementado como se debiera. Ese contrato social, ¿a qué debe apuntar? 1, a reformular las relaciones centro-periferia dentro del país. Aquí no podemos seguir con una Arauca que está mirando más a Venezuela, que le pone cuidado, que tiene más comercio y que tiene más infraestructura de comunicación vial y cultural, que con Bogotá. El problema del reordenamiento territorial hay que plantearlo, si van a ser unos departamentos del Magdalena Medio, por ejemplo. El problema de los recursos naturales, ¿qué pasa con las regalías de este país? Sí, ya sabemos la crisis del petróleo, pero más allá de eso hay un problema mineroenergético que hay que tocar y que discutir. La reforma de las Fuerzas Armadas es un tema que hay que tocarse en ese contrato social que se haga. El modelo neoliberal, por supuesto, y el derecho a desarrollar la oposición política. Para terminar, quiero plantear solamente 8 deberes de coherencia en listados. 1, llamo a no relativizar los principios. Parece que uno no puede estar negando principios universales. Yo soy moderno, de los dinosaurios que nos oponemos a la posmodernidad, y creo que desde ese punto de vista tanto relativismo jurídico nos puede llevar al traste en nuestro sueño de justicia. Segundo, que no podemos negar la exclusión, no podemos negar que hay clases sociales, no podemos negar, así como no negamos que se usaron armas químicas en Siria o hay ocupación en Palestina, no podemos negar las causas reales de los conflictos. Tercero, no podemos relativizar los debates internos por comparación. Ya a mí en lo personal me resulta molesto cada vez que uno discute algo en Colombia. No, pero es que en Venezuela es otra cosa. Pero hay un afán de ganar la partida citando al vecino, que me parece que por ahí no es una manera académica de enfrentar el debate. No es la tecnificación del discurso lo que nos resuelve el problema. Túnez antes de la revuelta estaba llena de unos indicadores excelentes. Ustedes revisan los indicadores de diciembre del 2010 en Túnez, y ese país era la Suiza de África, la llamaban, y se desplomó por cosas que no podían medirse. No podemos seguir con paradigmas falsos, no podemos seguir creyendo que el posacuerdo solo es un problema de justicia transicional y no un problema de justicia social. O sea, casi que nos pongan a escoger entre las cárceles o la teoría keynesiana. No podemos seguir creyendo que la paz es posible sin el ELN. Y urge explorar y como sociedad insistir en que el ELN avance en las negociaciones preliminares y que el gobierno decida de una vez por todas abrir una mesa formal con esa organización. Y hay una tarea permanente que está en el aire, y con esto termino, y es rescatar lo que el viejo Gramsci llamaba el intelectual orgánico, lo que hizo en su momento Miguel Ángel Beltrán, lo que hizo Darío Betancourt, lo que hizo Carlos Alberto Pedraza, y eso implica, como dice el profesor Renan Vega en la carta a Eduardo Pizarro, combatir la arrogancia de los poderosos. Y eso implica cumplir con la palabra empeñada, y eso implica mencionar lo políticamente incorrecto. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Víctor de Correa Lugo. Bueno, entonces vamos nuevamente a tener un ritual de la memoria.
con el tenor Juan Carlos Duque y la pianista maestra Viviana Cáceres. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De lo anterior que canté era pues el Ave de Schubert, una especie de oración inicial. Luego hicimos Ideale de Toschi, canciones italianas que llevan mucho a ese mundo de italianos que emigraron a América, ¿sí? Que buscaban reconciliarse un poco con su tierra a la gran distancia. Entonces habla de esa gran búsqueda y ese retorno de esa idea que quieren lograr. Está un poco perdida, la que sigue pues habla por sí misma, canción mexicana, Agustín Lara, que busca también reconciliarse un poco con algún territorio y recrearlo musicalmente. Y al final, parte de un musical que se llama Cats, de Andrew Lloyd Webber, ¿sí? La canción Memory, Recuerdos, que pues, es impresionante. En el momento en que sucede la obra es alguien que ha sido totalmente aislado de la sociedad por su vida, por sus situaciones, y esta canción pues logra, pues, su letra que es un poco larga, recuperar al final ese lugar, esa integración. Muchas gracias. Granada, Manona cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Que le dieran marco a la Virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de
can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Every street lamp seems to be a fatalistic warning. Someone models on a street and models, and so it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life, and I must believe. When the dawn comes, tonight will be a memory too, and a new day will begin. Good time.